Bueno, miren, vamos a empezar un ejercicio, el que se ve ahí, ahorita lo leemos, pero antes de eso, quisiera comentar un detalle que no, bueno, ahí sería interesante en el ejercicio anterior. Entonces voy a recuperar el ejercicio que habíamos terminado ayer. Nos hemos dado cuenta que en la herencia y luego en el polimorfismo, que apenas vamos a ver ese concepto, pero que ya lo estamos utilizando, lo estamos aplicando, pues un objeto puede ser visto de diferentes maneras, dependiendo en la referencia en donde esté el objeto. Aunque el objeto sea de un tipo específico, es de un solo tipo, pero depende de la referencia que esté, es su comportamiento y a los métodos que puede acceder. Bueno, entonces, aquí en nuestra aplicación habíamos creado un método dentro de la misma clase de la aplicación, un método que nos permitía visualizar cualquier número compuesto. De hecho, el parámetro que tiene este método es un número compuesto e inclusive habíamos puesto ahí comentarios al respecto. Decíamos que es un, dice, NC es un número compuesto, pero en este punto aquí, dentro de este método, no sabemos si es un punto, una fracción o un complejo. Lo que sí sabemos es lo genérico que puede hacer cualquier número compuesto, que es mostrar y visualizar, bueno, más bien desplegar, y también el toString, no más que el toString pues ya es automático, ya viene por herencia de Object. ¿Qué pasaría si nosotros aquí dentro de este método quisiéramos saber exactamente qué tipo de objeto es? En realidad, la idea de la herencia es poder manejar de manera genérica los objetos, en este caso de número compuesto. Si ya necesitáramos algo en particular de un punto, una fracción, pues nos vamos directamente a crear un objeto con esa referencia. Bueno, pero aún así, si aquí nosotros necesitáramos saber qué tipo de objeto es, ¿cómo le haríamos? Porque NC es un número compuesto cualquiera de la jerarquía o del diagrama que tenemos, o inclusive si sigue creciendo ese diagrama, agregándole más clases hijas al número compuesto o clases hijas a las clases que ya están, todos van a ser números compuestos. Bueno, hay un operador que me permite conocer qué tipo de objeto es cuando no lo conozco. Porque bueno, yo sí que sé que NC es un número compuesto o apunta a un número compuesto, pero específicamente no sé a cuál de ellos. Bueno, ese operador se llama instance of, así se llama. Y aquí yo le puedo preguntar si es un punto, si es una fracción. Vamos a poner que yo dijera, quiero averiguar si es una fracción porque quiero hacer algo con ella. Entonces lo hago de esta manera. Aquí estoy preguntando si NC es un objeto de la clase fracción. Yo sé que es un número compuesto, pero como número compuesto no tengo acceso, por ejemplo, al denominador o al numerador. Aquí yo no tengo manera de modificar el numerador y el denominador, porque no tengo los métodos get y set correspondientes. En cambio, si yo aquí lo detecto, entonces, si eso es verdadero, ya sé que NC no solo es un número compuesto, sino que es una fracción. Y entonces ya podría ser yo con ese número compuesto. Vean como ya tengo acceso al denominador, al numerador. Y bueno, esa es una forma de detectar qué tipo de objeto es realmente la referencia. Otra forma de detectar qué tipo de objeto es mediante un método de la clase. O sea, si yo le pregunto aquí si NC y el método se llama getClass. GetClass, ahí quién sabe qué hizo. A ver, dejen quitar esto porque no sé qué hizo. Si NC punto
Ah, es que acá está, esta llave me está causando problemas. A ver, ahora sí. Bueno, ahí. Así, aquí le digo, si nc.getClass, ese es un método que me permite obtener la clase del objeto y mediante otro método asociado se llama getNombreSimple. Con esos métodos yo puedo preguntarle el tipo de clase que es el objeto. Y aquí le pondría equals y le pongo, por ejemplo, quiero ver si es un punto. Ahí yo le estoy preguntando si NC, ya sé que NC en general es un número compuesto, porque así viene su referencia, pero aquí le estoy preguntando específicamente si ese es un punto. Entonces aquí ya NC, pues ya tendría, bueno, aquí no me lo muestra, pero ya sé si eso es verdadero, quiere decir que es un punto, y entonces mediante un cast yo podría acceder a los métodos de punto, que con la referencia NC no tengo acceso a esos métodos porque está en una referencia de número compuesto. Entonces, si yo hago esto, aquí ya tengo acceso a getX y a getY. ¿Sí? Bueno, menciono estas dos maneras de detectar qué tipo de objeto es una referencia que pertenezca a una clase padre, porque en el proyecto 3, ahí inclusive en el enunciado dice que no utilicen esos métodos, porque la idea es que nosotros en el proyecto apliquemos la herencia y polimorfismo, y una de las ideas de la herencia y polimorfismo es el uso genérico de los objetos, no el uso particular. Entonces, aquí la idea de este método, de visualizar, es acceder a los métodos genéricos de los objetos números compuestos, no importa qué tipo de número compuesto sea. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son las maneras de detectar qué tipo de objeto es, pero en el proyecto no los vamos a poder usar, ¿sí? Muy bien, entonces ya con esto, ahora sí terminamos el ejercicio, así lo voy a dejar. ¿Qué es tu primera clase o qué oyes? No, tu primera clase del día, porque siempre llegas tarde. Muy bien. Entonces, ahí, así ya lo vamos a dejar. Ahora sí, nos regresamos al ejercicio que nos está... el tema que empezamos a ver ayer fue el de las interfaces. Dijimos que las interfaces son parecidas a una clase abstracta que solo tuviera métodos abstractos. Una clase abstracta puede tener métodos abstractos y no abstractos. ¿Sí? Bueno, entonces, nos están pidiendo aquí que creemos una aplicación en donde tres clases, círculo, rectángulo y triángulo, van a implementar una interfaz. Todo eso no existe, hay que crearlo todo. Una interfaz cálculos figuras 2D, así se va a llamar la interfaz. Y esa interfaz va a tener dos métodos, el método área y el método perímetro. Y también va a heredar de una clase abstracta que se llama figura, que va a contener un método abstracto que se llama dibujar. Entonces, a resumidas cuentas, las clases círculo, rectángulo y triángulo van a tener que codificar los tres métodos que se están mencionando, el dibujar, el área y el perímetro. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a poner un diagrama que representa esa idea. Aquí está el diagrama. Vendría a ser este, ¿sí? Bien, aquí está este diagrama. Entonces, vamos a tener una clase que se llame rectángulo, otra círculo y otra triángulo. Cada una con sus dimensiones correspondientes. El círculo solo con el radio, el rectángulo va a manejar base y altura, y el triángulo, que también podría manejar base y altura, pero lo vamos a hacer a través de sus tres lados. Bueno, aquí estas tres clases van a heredar de una clase que se llama figura. Y la figura es una clase abstracta
que tiene un método abstracto. Acuérdense que los métodos abstractos solo pueden estar en las clases abstractas. Y como es un método abstracto, no tiene código aquí, sino que va a obligar a las clases hijas a codificar ese método. Entonces, esas tres clases van a tener que codificar el método dibujar. Y por otro lado, van a implementar, aquí no se le dice hereda, sino que van a implementar una interfaz que se llame cálculos figuras de 2D. Esa interfaz va a contener dos métodos. Todos los métodos de la interfaz son abstractos. Aunque no los declaremos así, son públicos y abstractos. Bueno, un método que va a calcular el área y un método que va a calcular el perímetro. Y para ejemplificar, vamos a utilizar una constante. Las interfaces no tienen constructores. O sea, se parecen a las clases, pero no son exactamente clases. Entonces, las interfaces no tienen constructores. Sí pueden tener atributos, pero estos atributos son automáticamente públicos, constantes y estáticos. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, yo en lugar de utilizar la constante pi de mat, vamos a utilizar nuestra propia constante. Cualquier atributo que yo le ponga a una interfaz es una constante. ¿Sí? Y las constantes por estándar en Java se denominan con puras mayúsculas. Muy bien, bueno, entonces, ahora fíjense, vamos a empezar a codificar eso, ¿sí? ¿Dónde quedó? Ahí quedó. Bueno, vamos a tenerlo por aquí a la mano y vamos a empezar por la clase figura. Es la primera que vamos a codificar. Para esto vamos a crear una aplicación. Dejen quitar esto. Ok, vamos a quitar esto y vamos a crear una aplicación. ¿Qué dice? Que lo guarde. Muy bien, entonces creamos una aplicación. Está fallando, no sé si está fallando el mouse. Ahí está, bueno. Creamos una aplicación que se va a llamar aplicación figuras interfase. Aplicación figuras interfaz. Bueno, creo que esta va a ser la clase más cortita que vamos a codificar hasta ahorita. Vamos a codificar la clase aquí, ¿verdad? Agregamos una nueva clase que se va a llamar figura. Y esta clase lo único que va a contener es un método abstracto. El método abstracto solo puede ir en una clase abstracta y no lleva código. El código lo va a implementar la clase hija, a las clases hijas. Entonces aquí le vamos a decir, vamos a declarar public abstract void porque no va a regresar nada y dibujar. No lleva código, no lleva llaves porque no lleva implementación. Ya está definida nuestra clase figura. ¿Qué dice aquí? Ah, dice que no es abstracta. Ok, un método abstracto solo puede estar declarado en una clase abstracta. Entonces, ahorita figura no la declaré abstracta, por eso me está marcando el error. Vamos a ponerle aquí que también es abstracta. No, quién sabe. Se movió el cursor. Entonces aquí le pondríamos abstract, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a codificar el siguiente, la interfaz. Es la primera interfaz que vamos a codificar. Bueno, entonces, vamos a grabar eso. Vamos a agregar ahora una interfaz. La interfaz no es una clase. Por eso no va a ser un Java class, va a ser un Java interfaz. Aquí está. Si no está a la vista, yo la tengo ahí muy a la mano porque lo acabo de usar. Pero si no, hay que buscarlo aquí en Other. Y bueno, le damos aquí interfaz. Y la interfaz se va a llamar
cálculos, figuras 2D. ¿Sí? Entonces, y esta interfaz, según el diagrama, pues lo que contiene es, en primer lugar, un atributo, ¿sí? Un atributo. El atributo, bueno, vamos a escribirlo aquí. Un atributo de la interfaz, bueno, es automáticamente público, estático y constante. Aunque no se declare así. Sí, entonces, yo podría declarar esa constante simplemente así, doble pi. Y ya, aunque no le ponga public, static, final, que es la constante, de todos modos sí lo es. Bueno, aquí, como es una pi, bueno, claro que aquí todavía no le doy un valor, vamos a darle un valor. Si va a ser una constante, le tenemos que dar un valor. 3.141592.6. Si me pueden dar más decimales, por favor. Cuando estábamos en primaria era nada más 3.14 y luego después 3.1416. Y ahora pues con todos los artefactos que hay pues ya podemos usar más precisión, ¿no? ¿Hay más decimales? Ahí chequenlo en su celular o no sé, en su calculadora. Digo, para que sea con más precisión, ¿no? 58. Ah, caray. ¿Qué más? ¿Sí? 23. Pues ¿cuántos decimales trae ahí eso? Bueno, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces, fíjense, esto es un atributo, ¿eh? Los atributos, hemos dicho muchísimas veces que los atributos normalmente son privados, pero aquí tiene que ser público. Si yo le pusiera aquí private, me va a marcar error, porque los atributos tienen que ser públicos. En el caso de la interfaz, tiene que ser público, estático y constante. ¿Sí? Ahorita que no le puse ninguna de las tres, no me marcó error. Entonces, esto lo pudimos haber declarado, bueno, lo voy a dejar así indicado aquí. Nada más así, ¿verdad? Doble, pi, igual y todo eso, ¿no? Todo eso. Eh, eh, Aunque no lo pusiéramos, de todos modos va a ser así. Lo mismo va a suceder con los métodos. Eh, los métodos área y perímetro. O sea, entonces, un método de una interfaz es automáticamente público y abstracto, aunque no se declare así. ¿Sí? Aunque no se declare así. Entonces, voy a declarar de las dos maneras. Como son dos métodos, pues uno lo voy a poner con todo. Public, abstract, doble, que es el tipo de dato que va a regresar, y luego área. ¿Sí? Y el otro lo voy a declarar nada más doble, perímetro. ¿Sí? Y también es public, abstract. Aunque no lo declaremos, de todos modos es public y abstract.
Bueno, entonces ahí ya tenemos codificado nuestra interfaz. Ven cómo la interfaz no tiene código de implementación, o sea, los métodos no hacen nada, nada más están declarados. La interfaz nada más define un contrato que tienen que cumplir las clases que la implementen. En el otro grupo alguien me preguntaba que para qué usamos una interfaz. Simplemente, pues nada más le pedimos a las clases que pongan los métodos área y perímetro. Digo, no, está bien, es una forma. Entonces, fíjense, imagínense que yo voy a hacer una aplicación para, para calcular el área y el perímetro de cualquier figura de dos dimensiones, cualquier figura. Ahorita nada más estamos poniendo tres. Entonces, aquí en el grupo son 36 alumnos, aunque casi nunca vienen todos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo le pidiera a cada uno de ustedes que codificara una clase de una figura diferente. Se van a juntar 32 figuras. ¿Cómo le hago yo para garantizar que ustedes me van a codificar el método área y perímetro con la firma que yo necesito? Yo les puedo decir a cada uno, a ver, quiero que su clase, a uno le va a tocar el hexágono, el pentágono, el rombo, romboide, el paralelogramo, les va a tocar una figura diferente a cada quien, pero yo quiero que todas las clases que hagan o que codifiquen tengan el método que calcule el área y que calcule el perímetro. Pero si yo se los digo nada más así, seguramente no todos lo van a hacer igual. Es más, algunos ni lo van a hacer. Algunos, me dijo que área y perímetro, no, se me olvidó. O algunos le van a poner área con mayúscula, otros con minúscula, otros le van a poner superficie porque es lo mismo, y en el perímetro otros le van a poner contorno, otros le van a poner circunferencia. O sea, puede haber una variedad que no está uniforme y entonces para mí eso va a ser muy complicado de crear esa aplicación. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, no, ¿saben qué? Cada quien va a hacer una clase, lo va a codificar, pero van a implementar esta interfaz que les estoy dando. Entonces yo les estoy dando como un contrato, como un protocolo, que cuando implementen esa interfaz, los voy a obligar a codificar el área y el perímetro con la firma que yo les estoy dando. Y entonces ya lo que yo voy a hacer es que no me interesa, digo, hablando en el buen sentido, no me interesa cuál figura les tocó a cada uno de ustedes, porque nada más voy a tomar un objeto de su clase, lo voy a poner en una referencia de la interfaz y voy a mandar llamar el área y el perímetro. Es una forma de homogeneizar el área y el perímetro de todas las figuras, ¿sí? Acuérdense que la herencia y polimorfismo de lo que trata es de manejar un grupo de objetos diferentes, pero que tienen relación entre ellos de manera genérica. Yo, cada quien tiene una figura diferente, pero como sé que todos van a implementar una interfaz, yo nada más pongo su objeto en una referencia de la interfaz y mando llamar área y perímetro. Y ya, sin tener que averiguar qué tipo de figura es. Bueno, vamos a empezar con la clase círculo. O vamos a continuar con la clase círculo. Aquí mismo, ¿verdad? Nueva Java class y se va a llamar círculo. La clase círculo va a tener como atributo el radio. Los atributos son privados, nada más en las interfaces tienen que ser públicos. En realidad, yo pienso que la idea de que una interfaz pueda tener un atributo es por algún valor que necesite compartir con las clases que implementen la interfaz. En este caso, bueno, yo puse pi. A ver, private, doble, radio. ¿Sí? Vamos a agregarle sus constructores, métodos getSet. Entonces, por aquí vamos a agregarle, insertar código de un constructor sin parámetros. El constructor por default. Y aquí nosotros le ponemos que el radio es igual a 0. ¿Por qué me está marcando error ahí? Es que borré una ya, ¿sí? Bueno, luego vamos a agregar otro constructor, el parametrizado. Insertamos constructor parametrizado. Ahora vamos a agregar los getSet.
Getter y setter nada más es un atributo y ya están ahí. Y el método toString, ese casi siempre lo hacemos por nuestra cuenta, porque lo queremos de alguna manera en particular. Pero en esta ocasión sí voy a utilizar la inserción de código para el toString. Entonces le digo, inserta el código del toString. Y me dice, ¿qué quieres incluir? Pues lo único que hay que es el radio. Bueno, ya está. Ahorita la clase círculo no tiene ninguna relación con figura ni con la interfaz, porque está aislada totalmente. Bueno, vamos a decirle que herede de figura y que implemente la interfaz. La herencia es con el extends y la interfaz es con el implements. Normalmente se pone primero el extends. El extends solo puede ser de una clase porque es herencia simple. En cambio, el implements podría ser de más de una interfaz. Bueno, entonces vamos a decirle aquí que extienda de figura y que implemente de cálculos figuras 2D. A ver, así lo vamos a... Ya le estamos relacionando la clase círculo con figura a través de la herencia y con cálculos figuras 2D a través de la interfaz. Bueno, y inmediatamente me va a marcar un error, porque dice, ¿qué me dice aquí el error? Dice, círculo no es abstracto y no estás codificando el método abstracto figura, perdón, dibujar. Es lo que me está diciendo aquí, porque es lo primero que está detectando. Si yo le agrego el método dibujar, ahora me va a decir que no implementé el área y el perímetro. Bueno, entonces ya se dio cuenta que pues, hay una relación entre la clase abstracta que tiene un método abstracto que hay que codificar. Y ahorita se va a dar cuenta también, si no lo agregamos, que hay que codificar los métodos área y perímetro. A ver, entonces vamos a decirle que aquí en el editor que nos ayude. Le vamos a decir, implementa todos los métodos abstractos que te encuentres por herencia o por interfaz. Y le damos aquí. Y entonces, bueno, ya me quitó el error porque abajo me agregó 3 métodos. El método dibujar, que lo heredó de figura, y el método área y perímetro, que lo implementa de la interfaz. Aquí ya los tengo que codificar. Por si no los llego a codificar, está en el código que lanza una excepción si se manda a llamar ese método. Pero nosotros sí lo vamos a codificar. A ver, vamos a empezar por el área. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces, return pi. Vamos a usar nuestro propio pi que estamos tomando de la interfaz. Pi por radio al cuadrado. ¿Y cómo se calcula el perímetro? ¿Qué es la circunferencia? ¿Cómo? ¿Nos acordamos? Es pi por diámetro, ¿no? Pero pues no tenemos el diámetro, pero el diámetro es 2 veces el radio. Entonces 2 pi por radio. Sería 2 por pi por radio. Ese es el perímetro. Bueno, y el método dibujar se supone que debe dibujar un círculo, pero está medio complicado dibujar un círculo con puros caracteres. Entonces vamos a hacer un círculo súper sencillo. ¿Sí? Aquí no regresa nada, es void. Nada más va a mostrar algo. Entonces le decimos aquí que pues ponga una letra O. Ya si alguien quiere mejorar ese dibujo, pues lo hace con más calma, ¿no? Ahí está. Ese es el dibujo del círculo. Ahorita, de momento, pues así va a estar. Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos codificado la clase círculo que hereda de figura e implementa cálculos figuras de 2D. Si dentro de en la clase figura el método dibujar no fuera abstracto, entonces aquí no estaría obligado a codificar el método dibujar. Pero como si es abstracto y círculo no es abstracto, entonces tenemos que codificar el método. ¿Cómo una clase puede evitar codificar los métodos que hereda, los métodos abstractos que hereda? O pues siendo que también fuera abstracta la clase. O sea, si el círculo fuera abstracta, no me obligaría a codificar el método dibujar, sino hasta una clase de círculo. Bueno, entonces
Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente que es el rectángulo. Vamos a tomar el rectángulo. Bueno, vamos a agregar una clase rectángulo. Aquí en el rectángulo, pues de una vez le podemos decir que extienda de figura y que implemente la interfaz. Ahí está ya. Pues inmediatamente me marca el error porque tengo que codificar los métodos abstractos de figura y todos los métodos de la interfaz. Así es que vamos a agregar eso. Ya los agregó, ahorita los codificamos. Vamos a agregarle pues lo que le hace falta para que sea un rectángulo. Tenemos aquí los atributos son base y altura. Entonces vamos a poner una base y una altura. No me deja poner base. Bueno, sí. Base y altura. Muy bien. Vamos a agregar pues lo de siempre, los constructores y todo eso. Vamos a decirle aquí que agregue un constructor por default, sin parámetros. Por lo tanto, aquí la base y la altura las vamos a poner en 0. Base igual a altura igual a 0. Y vamos a agregar el siguiente. Ese punto y coma, quién sabe de dónde salió. Bueno, entonces vamos a agregar ahora el segundo constructor, el parametrizado. Ahí tenemos el constructor parametrizado. Ahora agregamos los métodos getSet, getter y setter de los dos. Ya los generó. Y vamos a agregar ahora el toString. Y entonces vamos a calcular ahora sí codificar los métodos que están ahí, pues pendientes. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Así como decía mi profe de matemáticas en prepa, pregúntale a su hermanito cómo se calcula el área de un rectángulo. ¿Base por altura entre dos? Ese es el triángulo, ¿no? No, es que el triángulo es la mitad del rectángulo, ¿eh? Entonces sería base por altura, nada más. Así nos decía cuando nos pasaba que nos batallábamos con los quebrados y eso. Pregúntele a su hermanito que está en primaria. A ver, entonces ahora el cálculo del perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? ¿Lado por lado? Pues es base por altura, ¿no? Bueno, aparte que aquí no está el atributo lado. Dice, no, le entendía todo, menos cómo se calcula el perímetro de un rectángulo. ¿Base por altura? El perímetro de un rectángulo, De un rectángulo. la suma de la base, o sea, de Pues es la suma de los lados, ¿verdad? sí, Pero como la base está dos veces y la altura dos veces, pues es sumar la base y la altura y multiplicarla por dos. Entonces sería 2 por base más altura. Ese es el perímetro, es el contorno, ¿sí? Y el dibujo, pues aquí sí podemos hacerle un poquito mejor. No, aparte no hay ninguna letra que parezca rectángulo, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que lo vamos a hacer de esta manera. Voy a tomar estos caracteres. Así.
Y luego voy a poner aquí un pipe, otro pipe. Así más o menos. Tampoco vamos a... Digo, ya con más tiempo podemos hacerlo hasta con los caracteres especiales, ¿no? Así vamos a dejar el de rectángulo. Ahora, eh, ahorita, bueno, falta la clase de triángulo, pero pues, ahí vamos a tener que recordar algunas cosas para el área y el perímetro, sobre todo para el área. Entonces, mejor vamos ahorita a empezar a probar con estos. Ya sé que me falta la clase de triángulo. Vamos a la aplicación. Y vamos a crear 3 círculos, pero en diferentes referencias. Las referencias que puedo crear un objeto son su propia referencia, su propia clase, que es lo que siempre hacemos, lo que normalmente hacemos, o en cualquier clase padre, ya sea directa o indirecta, o en cualquiera de las interfaces que implemente. O sea, la interfaz, desde cierto punto de vista, se puede ver como una clase padre también. Entonces yo puedo poner un círculo en una referencia de círculo, o en una referencia de figura, o en una referencia de cálculos figurados de. Nada más que se va a comportar de manera diferente. A ver, entonces vamos a crear un círculo primero en una referencia de su propia clase. Círculo. Un círculo famoso. El más famoso de todos es el círculo vicioso. ¿Sí? Todos en algún momento tenemos círculos viciosos. Bueno, este es igual a new círculo y le vamos a poner aquí, pues no sé, un radio de 10. ¿Sí? Vicioso es un círculo. Vamos a crear otro círculo, pero en una referencia. Acuérdense nada más, no se pueden crear en referencias de clases hijas ni hermanas. O bueno, si consideramos que triángulo y rectángulo podrían considerarse clases hermanas de círculo, ¿verdad? Porque tienen la misma clase padre. Donde podemos crear objetos es en referencias de clase padre en figura o en referencias de las interfaces que implemente. Entonces vamos a crear un segundo círculo, pero una referencia de figura, es totalmente válido. Figura es clase abstracta, no puedo crear objetos de la clase figura, pero sí puedo poner ahí círculos, triángulos o rectángulos o cualquier otra clase que sea hija. Entonces figura, vamos a ponerle para contrarrestar el vicio, virtuoso, un círculo virtuoso, new círculo. Recuerden, el constructor es el que me dice qué tipo de objeto es en realidad, en memoria. Físicamente, virtuoso es un círculo, aunque está en una referencia de figura y se va a comportar como figura. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle otro valor aquí. Y vamos a crear un tercer círculo, pero en una referencia ahora de la interfaz. A ver, cálculos, figuras 2D, y vamos a poner un círculo, el círculo K, ¿sí? Los 3 objetos son círculos, nada más que están en referencias diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, vicioso. ¿A qué métodos va a tener acceso vicioso? Es un círculo en referencia de círculo. Cuando un objeto está en una referencia de su clase, tiene acceso a todo. Es como el yo, como la persona, ¿no? Ahí tenemos acceso a todo lo que sabemos hacer. Entonces, si le damos vicioso, punto, aquí tenemos área, caray. O sea, tenemos acceso a los métodos de la clase que hereda de figura. Aquí está dibujar. Tenemos al área, el perímetro, que son los de la interfaz. También tenemos al getRadio, setRadio. O sea, a todos los métodos que tiene la clase tenemos acceso porque estamos en una referencia de círculo. Un círculo que se está comportando como un círculo. ¿Qué pasa con virtuoso? Virtuoso también es un círculo y tiene todo. O sea, tiene todos los métodos. Pero ¿a cuáles tiene acceso? ¿A cuál? Solo a dibujar.
¿sí? Porque, aunque es un círculo, está en una referencia de figura y la figura solo tiene visible el método dibujar. No tiene ni los get ni los set del radio, no tiene el área ni el perímetro. ¿Y qué pasa si con el círculo K? ¿A qué tiene acceso? A área y perímetro, porque K está en una referencia de la interfaz. Entonces tiene acceso a área y a perímetro, pero no tiene acceso a dibujar, ni al set radio, ni al get radio. Entonces son tres círculos en diferentes referencias, tienen diferentes comportamientos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo le haría yo? Vamos a suponer que quiero al círculo virtuoso, le quiero cambiar el radio. ¿Cómo le haría? O sea, virtuoso, así directamente. No lo hago con vicioso porque ese tiene acceso a todo. No, lo quiero hacer con uno que no tenga acceso a uno de los métodos, que no lo tenga visible. Entonces, virtuoso, yo quisiera modificar su radio, pero no se puede porque no tiene acceso al método. ¿Cómo le haríamos para que sí se lo pudiera modificar? O sea, quiero acceder al set radio. Lo ponemos en un cast, ¿no? ¿Un cast de quién? De círculo. ¿Sí? Círculo, pero lo que me interesa, esto lo podemos guardar en una referencia de círculo, pero no lo voy a guardar en una referencia, sino que directamente de aquí al resultado de ese cast, ahora sí tengo acceso al set radio, al get radio, porque el virtuoso, lo estamos poniendo en una referencia de círculo y entonces ya tengo acceso a los otros elementos. ¿Cómo le haría para... Vamos a poner que el círculo K, bueno, aquí porque no hicimos nada, ¿no? Vamos a ponerle aquí set radio, no sé, no era 15, era 18. Aquí le estamos cambiando el radio del 15 que tenía con el que nació virtuoso, se lo estamos cambiando a 18. ¿Cómo le haría para dibujar el círculo K? El círculo que está en la referencia K. O sea, K es apunta, es que por eso decíamos que estos no son objetos, son referencias a los objetos. Entonces, K apunta a un círculo. En realidad, es una referencia de un círculo, pero está en la interfaz, una referencia de interfaz. Entonces, por lo tanto, K nada más tiene acceso a área y perímetro. Pero, ¿cómo le haría yo para que dibujara? ¿Cómo le hacemos? Le decimos que no se puede. Decimos, no, es que no le entendí. ¿Cómo le haríamos para que K dibujara? Bueno, directamente no lo va a poder hacer. Pero ¿cómo le haríamos para que el objeto que está apuntando a un círculo, que también pudiera ver el método dibujar? Hacemos un cast de figura. ¿Sí? Y el resultado de este cast, lo puedo guardar en una referencia, pero no lo estoy haciendo. El resultado de este cast, ya le digo que dibuje. ¿Sí? Es que, insisto mucho en esto, vicioso, virtuoso y K son círculos. Son círculos, pero depende de la referencia que estén, son a los métodos que pueda acceder. A ver, ahí esto debe dibujarme la O, ¿no? Ahí está la O, ahí está el círculo. ¿Sí? Bueno, nos falta codificar la clase triángulo para no hacerlo tan a la carrera y luego hacer una aplicación un poquito ya más en forma para probar todo lo que se puede hacer con esta jerarquía de clases, ¿sí? Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar.